¿Por qué esos tipos llevan tanto tiempo mirándome? ¡Maldición! ¡No están mirando a mí! ¡Están viendo mi moto! Al final decidí dividir el capítulo en dos, ya que de esa manera iba a ser más rápido el renderizado y estaría subido antes al canal. Nuestro creador, link original en la descripción, suscríbanse y den like. Por cierto, ¿no les parece interesante que justo en este fic aparezca el hijo de Dr. Gero, mientras que en la película de Dragon Ball Superhéroe aparece el nieto de Dr. Gero? A mí me pareció un poco cómico, no sé ustedes. Hablando con un monstruo, capítulo 19, parte 2. 18 negó con la cabeza con una sonrisa mientras hacía una pausa en el programa. Dejó escapar una risa suave cuando la pantalla se detuvo justo cuando Sandro, el personaje favorito de Seventeen, había pisado algo afilado que no había notado. La animación parecía tonta cuando la ardilla saltó de forma caricaturesca, y ella sabía que a 17 le encantaría una vez que regresara. Con la mente confundida, decidió sacar su teléfono y ver si alguien había tratado de comunicarse con ella. Para su sorpresa, alguien lo había hecho. Frunció el ceño antes de abrir el mensaje y ver que era de Gohan. Oye, Videl. Espero que eso que tuviste que cuidar haya salido bien. Dime dónde nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Miró la hora. Ya eran las 5 de la tarde. 18 gimió, llevándose las manos a la cara mientras de repente deseaba no haberse ofrecido a ser el compañero de ala de Gohan. Si hubiera sabido que esta visita con Seventeen iba a salir tan bien, habría dedicado todo el día al evento. Ayudé bastante a Gohan, ¿no? Le di consejos, lo vestí e incluso le señalé la dirección correcta. No le importaría si lo abandono, ¿verdad? Su mente nublada consideró enviarle un mensaje de texto a Gohan y decirle que tenía que cancelar. Ella podría mencionarle un viejo club al que solía ir y simplemente enviarlo de esa manera después de todo, ¿o no? Todavía había una posibilidad de que todavía existiera, ¿verdad? Sus pensamientos intoxicados continuaron rezagándose en Gohan mientras esperaba que su hermano regresara. Realmente se veía bastante guapo con ese atuendo que ella había elegido para él, menos los cordones desatados. Ella frunció el ceño, ¿debería haberse ofrecido a atarlas para él? ¿O eso habría sido de mala educación? Ella no sabía, nunca había considerado cuántas pequeñas cosas se volvían complicadas con una mano. Se preguntó distraídamente qué otros aspectos de la vida de Gohan debían haber cambiado ahora que estaba trabajando con menos brazos que el promedio. Diablos, su hermano ahora estaba en un bote similar al de Gohan. Ella se preguntó si él también había pasado por los problemas asociados con tener un solo brazo. Debe haberlo hecho, se dio cuenta, considerando cuánto tiempo había pasado. Tendría que comprobar si tenía los cordones atados cuando saliera. Suspiró, sintiéndose culpable por el hecho de que su hermano estaba técnicamente lisiado ahora. Él había dicho que no era su culpa antes, pero ella todavía no sabía si ella misma lo creía. Una parte de ella quería darle los esquemas a su hermano, pero aún existía el temor de que, una vez restaurado, Seventeen volvería a sus malos caminos. Sabía que esa paz había nacido de su herida, y aún no sabía si Seventeen continuaría así si recuperaba su brazo. Por mucho que le doliera admitirlo, era mejor que mantuviera los planos lejos de él. Los planos que estaban en ella, sus ojos se abrieron de par en par con una realización repentina y escalofriante. Los planos. Estaban allí mismo, en la habitación a la que acababa de enviar a 17 para ir al baño. ¡Demonios! Se puso de pie, saltando sobre el sofá en un latido del corazón antes de agarrar la manija de la puerta en el siguiente. Dudó un momento ya que podía escuchar el sonido del agua corriendo desde el baño. ¿No los había notado 17 sentados en la estantería al otro lado de la habitación? Él había estado bebiendo. Era posible que su hermano ni siquiera los hubiera visto allí. ¿Sería grosero de su parte irrumpir, desconfiada y sospechosa? Solo puedo decir que quería agarrar una sudadera o algo así. Tragó saliva, asintiendo para sí misma mientras formaba la excusa. Un segundo después, abrió la puerta. Su cabeza se giró hacia el lado donde la puerta del baño estaba abierta. El grifo se había quedado abierto, el baño vacío.
Su cabeza giró bruscamente hacia el otro lado, sus ojos buscaron frenéticamente en la estantería. Examinó el estante donde los había dejado y no encontró nada. A un puñado de pies de distancia descansaba el alféizar de una ventana, sus cortinas revoloteaban cuando el viento soplaba. No. Ella gritó antes de lanzarse hacia adelante, atravesando la ventana y arrancando algunas de las cortinas mientras lo hacía. Ella flotó hacia el cielo, sus ojos buscando frenéticamente de izquierda a derecha, buscando en todas partes a la vez cualquier señal de Seventeen. No encontró nada. Se elevó más alto en el cielo, buscando en la línea de nubes incluso las formas más vagas que se alejaban volando. Sus ojos recorrieron la ciudad, entrecerrados en rendijas y buscando a dónde podría haber ido. ¿Cuánta ventaja tiene él sobre mí? Solo había estado fuera unos minutos antes de que ella se diera cuenta de su error. Había sido tiempo suficiente para que él descubriera los documentos y se escabullera sin dejar rastro. Ella no podía saberlo. Si los hubiera encontrado de inmediato, estaba segura de que estaría demasiado lejos para que ella esperara atraparlos. Pero, ¿los habría arrebatado tan rápido? Quería creer que él habría dudado, al menos por un momento, sabiendo que hacerlo sería desperdiciar la última pizca de confianza entre ellos. Quería creer en su corazón que todo este día no había sido solo un truco. Se había sentido tan bien verlo de nuevo. Él también había disfrutado el tiempo que pasaban juntos, ¿no? Le dolía pensar que nada de eso le había importado, que todo esto había sido simplemente una estratagema elaborada para robarle los esquemas. Tenía que creer que había esperado un tiempo, considerando sus opciones al menos por un momento, antes de darle la espalda. Todavía se preocupaba por ella, ¿no? Sintió un dolor en el pecho, lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos cuando la angustia se apoderó de ella. 17 la había traicionado. Al final, su relación había importado menos que volver a ser como eran las cosas. Ella pensó en sus palabras antes en el motel. Él le había dicho que solo quería recuperar a su hermana, que podía renunciar a la vida que habían tenido, atormentando al mundo, para que pudieran volver a ser una familia. Y él había mentido. Sollozó, llevándose las manos a la cara mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Ella lloró, dejando escapar un sollozo ahogado al darse cuenta. El darse cuenta de que su hermano, la única persona en su vida en la que había confiado todo, la persona que había logrado convencerla lentamente a lo largo del día de que las cosas podían cambiar para mejor, la había traicionado por una vida que no cambiaría. Incluirla más en él. Ella le había dicho, rotundamente, que no tenía ninguna intención de volver a convertirse en esa persona y, sin embargo, a él no le había importado. Quería todo eso de vuelta, incluso si eso significaba dejarla de lado para hacerlo. El dolor pareció magnificarse ante lo que había sido ese día. Las cosas se habían sentido normales entre ellos, solo para que ese reconfortante y cálido sentimiento fuera arrancado de ella demasiado abruptamente. La cabeza de 18 se sacudió hacia arriba cuando en algún lugar a lo lejos, se escuchó el más leve sonido de un grito. Notó que otros seguían su ejemplo, aunque estaban tan distantes que era imposible discernir de qué dirección venían. Ella respiró hondo antes de cerrar los ojos de inmediato, una idea formándose en su mente. Extendió sus sentidos, buscando hacia afuera en todas direcciones. No había visto a 17 en el cielo, lo que significaba que había sucedido uno de dos escenarios. O había obtenido una pista lo suficientemente buena sobre ella como para que ya no pudiera ser visto ni siquiera por su vista mejorada, o había dudado lo suficiente como para verse obligado a atravesar las calles y usar los edificios como cobertura para que ella no sería capaz de encontrarlo. Si hubiera elegido este último con el sol todavía alto, la gente definitivamente lo habría visto volando por el cielo. Eso definitivamente causaría gritos. ¡Ay! Podía sentir un grupo masivo de personas, Suki angustiado y en pánico hacia el este de la ciudad, y el número estaba creciendo. Una aura blanca estalló a su alrededor antes de que saliera disparada en esa dirección, moviéndose tan rápido como pudo. El viento azotó su rostro mientras atravesaba el cielo, produciendo gritos desde abajo cuando la gente la reconoció. No había tenido tiempo de ponerse el disfraz, no con 17 teniendo una ventaja tan sustancial. Cada segundo contaba ahora. Podía sentir que esas mismas personas habían comenzado a huir, alejándose de lo que sea que los había asustado. Después de solo unos breves segundos, estaba flotando sobre el grupo inicial de personas que había sentido en pánico. Muchos corrían tan rápido como podían, otros tenían los ojos muy abiertos buscando en el camino opuesto a donde se dirigía la masa que huía.
Bien podría haber sido una flecha apuntando hacia donde había ido 17. Gruñó mientras tomaba esa dirección, y se dio cuenta de inmediato por qué su hermano tomó esa ruta. Los edificios aquí se extendían más alto que otras partes de la ciudad, bloqueando aún más la vista que otras partes de West City. Ella lo siguió, yendo en la dirección opuesta a la masa de ciudadanos asustados que fluía hasta que dobló una esquina y vio el brevísimo atisbo de una figura que avanzaba serpenteando por una calle y luego se perdía de vista. Ella gruñó, elevándose por encima de los edificios que los separaban y cortando hacia la calle que había visto tomar la figura. Cuando lo encontró, sus ojos finalmente encontraron él. Estaba volando relativamente cerca del suelo, a solo 20 pies, supuso que en un esfuerzo por asegurarse de que tantos edificios como fuera posible enmascararan su vuelo. No parecía preocupado por los gritos de terror que estaba provocando entre los peatones que pasaban por allí. De hecho, parecía casi disfrutar de su respuesta. Había una sonrisa satisfecha en sus labios mientras volaba, su sudadera con capucha ondeaba en el viento a medida que avanzaba. Por un momento, 18 se sobresaltó porque no podía ver los planos en sus manos, antes de ver el más mínimo indicio de papel que sobresalía del bolsillo de su sudadera. Ella se disparó hacia él como una bala. El aire silbó cuando ella se abalanzó sobre él. Él había estado volando rápido, pero estaba claro para ella que su poder aún era menor de lo que era antes por lo rápido que había sido capaz de alcanzarlo. En el último segundo, lo vio mirar por encima del hombro, con los ojos muy abiertos por la sorpresa al ver su rostro gruñendo acercándose. Un momento después, ella chocó con él. Ella lo guiaría con los pies, clavando ambos talones en el centro de su espalda y enviándolo a toda velocidad al suelo antes. El asfalto se hizo añicos como el cristal cuando él se estrelló contra él, atravesándolo directamente y hundiéndose en la tierra. El impacto produjo una enorme nube de polvo que se elevó como un hongo mientras lo hacía. Ella frunció el ceño mientras miraba hacia abajo, buscando con una mirada entrecerrada cuando él se recuperó. Había decidido permanecer en el aire por encima de donde pudiera llegar la nube de polvo, para poder vigilar cada punto de salida y atraparlo antes de que intentara escapar de nuevo. Lo que no esperaba era que 17 saliera disparada del polvo, con un puño levantado hacia atrás y un gruñido en los labios. Su sorpresa la dejó demasiado lenta para reaccionar. Antes de que pudiera levantar la guardia, un puño golpeó su mejilla y ladeó la cabeza con más fuerza de la que esperaba. El puñetazo dejó su cabeza zumbando antes de que sintiera un pie abriéndose camino directamente hacia su estómago. Se quedó sin aliento cuando fue lanzada hacia atrás, explotando a través de una pared de cemento y en lo que parecía ser una especie de edificio de oficinas. Ella gimió, sintiendo un dolor de cabeza formado por la combinación de alcohol y golpeando un heno directo a la mandíbula. Sin embargo, se levantó rápidamente, observando a los aterrorizados oficinistas que la rodeaban solo por un momento antes de atravesar el agujero en forma de ella y regresar a la calle. Su cabeza se movió de un lado a otro de la calle, buscando a dónde había ido 17 antes de verlo desaparecer por una calle adyacente no muy lejos. Ella gruñó, sintiendo que su temperamento aumentaba antes de salir corriendo tras él. Solo tomó unos segundos antes de que ella lo siguiera de nuevo y cerrara la distancia rápidamente. 17 estaba listo para ella esta vez. Sin reducir su velocidad, giró hacia ella, abriendo su palma y produciendo un torrente de ráfagas de energía dorada, cada una dirigida directamente a 18. Ella esquivó las explosiones de ki con destreza, entrando y saliendo del aluvión mientras rechazaba a los que se acercaban demasiado para que ella los evitara. Parpadeó, frunciendo el ceño cuando se dio cuenta de que una de las explosiones que había golpeado había chocado con un edificio cercano. Miró por encima del hombro y notó que dentro del edificio afectado parecía haber una familia que intentaba rápidamente derribar una pared que se había derrumbado sobre una figura ahora irreconocible. Había lágrimas en sus ojos. Eso no es bueno, el conflicto que se desvanecía detrás de ellos había desviado su atención durante demasiado tiempo. Cuando volvió a centrar su atención en 17, dos explosiones de ki estaban demasiado cerca para evitarlas. Chocaron contra ella, explotando en dos nubes de humo envolventes mientras lo hacían. Hizo una mueca mientras aceptaba los ataques, uno había impactado en su hombro, el otro en su abdomen. Ambos picaron, pero ella siguió adelante, saliendo de la nube de humo. Sabía que Seventeen había ganado una ventaja mientras se recuperaba. 17 todavía estaba adelante, revisando periódicamente por encima de su hombro mientras continuaba con su torrente de energía en su dirección.
La naturaleza salvaje de su ataque significó que muchas de las explosiones de ki estaban lejos de su objetivo deseado, golpeando edificios a ambos lados de 18 al azar y produciendo gritos desde adentro casi siempre. Algunos solo eran lo suficientemente fuertes como para destruir la pared que golpearon, mientras que otros lo suficientemente fuertes como para hacer que toda la estructura comenzara a desmoronarse. Suficiente. Ella rugió mientras empujaba sus manos, colocándolas una encima de la otra y apuntando a su hermano. Un rayo directo de energía dorada explotó de sus palmas, atravesando el aluvión de explosión de energía que parecía escaso en comparación. El rayo golpeó a 17 en el hombro, lo que provocó que el androide diera una voltereta salvaje antes de estrellarse contra el suelo, incapaz de recuperar el control a tiempo. Patinó contra el asfalto con una mueca de dolor mientras lo hacía. El aire alrededor de 18 silbó cuando salió disparada hacia adelante, aterrizando con una mirada de odio justo delante de 17, que se estaba levantando rápidamente. Él la miró con una mirada igualmente resentida. Cuando estuvo de pie, Seventeen comenzó en un tono burlón. ¿Recordaste pausar nuestro programa? Él se rió, usando una mueca. Tenía muchas ganas de terminar ese Epiurk. 18 no lo había dejado terminar, sino que optó por lanzar un golpe de derecha directamente a su nariz. Su hermano se tambaleó hacia atrás unos metros, agarrándose la cara con una mueca antes de que sus ojos se fijaran en ella y arrojara una mano abierta. Un latido después, la energía dorada explotó, bañando a 18 al mismo tiempo. El intenso ataque duró varios segundos, con forma de llama lateral mientras envolvía completamente a 18 en su ira. Cuando Seventeen finalmente abandonó su ataque, gruñó con desagrado. 18 había tirado de sus brazos y piernas hacia adentro, habiendo formado una esfera dorada de energía a su alrededor para protegerla de la ola de energía. El escudo cayó y 18 corrió hacia adelante. Lanzó una patada destinada de golpear a 17 en el cuello solo para que su hermano se deslizara debajo de ella. Condujo hacia adelante, dirigiendo con un codazo que 18 atrapó con una mano antes de clavar un gancho de izquierda en la caja torácica de 17. El androide jadeó, tambaleándose hacia un lado mientras su rostro se retorcía de dolor. El cuerpo de 18 también se retorció, su pierna salió disparada en una patada giratoria que se estrelló en el lugar exacto en el que su puño había aterrizado momentos antes. 17 dejó escapar un agudo grito de dolor cuando fue lanzado al tobogán, chocando contra un edificio con tanta fuerza que la pared se agrietó con el impacto. 18 no dijo nada mientras caminaba tranquilamente hacia donde estaba agachada 17. Ella extendió una mano hacia él. «Planos, ahora». «¿O qué?», escupió, mirando a 18 con una mueca. «¿Me vas a matar?». 18 gruñó, deteniéndose por un momento para verificar que la pared detrás de él no tuviera a alguien escondido detrás. Sus sentidos le dijeron que no lo había. Perfecto. Ella giró, levantó su bota y ejecutó una patada giratoria que golpeó la barbilla de Seventeen. El androide salió disparado hacia atrás y se estrelló de cabeza contra la pared, que se derrumbó cuando la atravesó. 17 gruñó cuando golpeó contra el suelo de baldosas del otro lado, rodando sobre sus pies un momento después. 18 entró al edificio, notando que la estructura parecía ser una barbería de algún tipo. 17 tomó represalias con un rugido, lanzándose hacia ella con una rodilla voladora destinada a su cabeza. Ella levantó los antebrazos, deteniendo el ataque antes de que el puño de él cayera sobre ella, golpeando su sien mientras lo hacía. 18 hizo una mueca cuando su visión se volvió borrosa. A pesar de su estado debilitado, estaba claro que sus golpes aún podían doler. Se recuperó rápidamente, parpadeando para alejar la visión nublada justo cuando 17 giraba, designando un revés para su mejilla mientras lo hacía. Ella se agachó, escuchando su puño silbar mientras pasaba volando antes de ver su pierna salir para atraparla de nuevo en la sien. 18 movió su antebrazo allí un instante después, sus extremidades chocaron con un estruendo resonante que pareció resonar por la calle cuando se encontraron. Su brazo se sentía entumecido donde su ataque había conectado, una sensación de hormigueo bajando hasta su codo mientras lo hacía. Podía decir que él no estaba ocultando nada en esta pelea. Decidió que era hora de que ella hiciera lo mismo. Empujó la pierna con un fuerte empujón, lo que obligó a 17 a tropezar cuando recuperó el equilibrio y le dio a 18 la oportunidad perfecta para apresurarse.
Antes de que se recuperara adecuadamente, ella estaba encima de él, desatando una combinación salvaje de golpes que sacudieron la cabeza del androide hacia atrás cuando chocaron con su barbilla, luego con su sien, luego con sus costillas y finalmente terminaron con un gancho que se encontró con la parte inferior de la mandíbula de 17. El golpe levantó los pies de su hermano del suelo, dejándolo suspendido en el aire durante el tiempo suficiente para que 18 completara una patada giratoria con el talón directamente al pecho de 17. Podía escuchar el aire escapar de sus labios cuando fue enviado a toda velocidad hacia atrás, conduciendo y luego atravesando la pared en el lado opuesto de la habitación. El hormigón explotó hacia afuera mientras 17 rodaba, ahora de nuevo en la calle. Estaba tosiendo violentamente mientras 18 se abría paso a través de la nueva salida, cerniéndose sobre él mientras observaba la figura encorvada de 17, habiéndose puesto de rodillas. Finalmente, levantó la cabeza mientras la miraba con una mirada tan llena de odio que ella estaba segura de que la única persona con la que lo había visto usarlo antes era el mismo Gohan. 17 se puso de pie un momento después, pateando el suelo con tal fuerza que la calle se agrietó por el impacto. Se abalanzó sobre ella, echó un puño hacia atrás antes de empujarlo hacia adelante. El cuerpo de 18 no se movió. En cambio, levantó una sola mano, atrapó el puño y detuvo por completo el impulso de 17. Sus ojos se hincharon mientras miraba hacia donde ella casualmente había atrapado su ataque, como si se estirara y atrapara una pelota de béisbol que te lanzaran tranquilamente. Se acabó, 17. Dijo en un tono firme. Ella encontró su mirada con una mirada dura. Ríndete. 17 gruñó mientras luchaba por liberar su mano, pero el agarre de 18 era de hierro. No puedes ganar esto, 17. Ella sintió que su temperamento aumentaba mientras él continuaba retorciéndose. Estás demasiado herido. Detente ahora antes de que uno de nosotros salga lastimado. Vete a la... espetó antes de echar la cabeza hacia atrás y golpearla directamente en la nariz de 18. Ella gruñó, tambaleándose hacia atrás mientras hacía una mueca de dolor. Una cosa era segura, su hermano definitivamente tenía la cabeza dura. Cuando sus ojos se abrieron de golpe, vio a 17 con la esperanza de pagarle con una patada similar a la que ella usó para enviarlo a través de la pared. Se hizo a un lado, viendo la pierna pasar disparada sin causar daño antes de agarrarla con ambas manos. Antes de que él pudiera responder, ella gruñó, alzándose hacia arriba hasta que él salió disparado por encima de su cabeza. 17 dejó escapar un grito de pánico antes de que lo arrojaran de bruces a la calle. 18 rugió mientras ponía tanta fuerza como podía en el columpio. Todo el camino retumbó con su impacto, las grietas serpentearon en cada dirección, extendiéndose por varias cuadras antes de llegar al final. 17 aspiró una larga y áspera bocanada de aire antes de que otro ataque de tos lo abrumara. Este fue mucho peor que el anterior. Sus ojos estaban cerrados con fuerza en una mueca tensa mientras todo su cuerpo temblaba. Lentamente rodó de lado a lado, acurrucándose en una bola mientras envolvía sus extremidades alrededor de su ahora maltratado pecho. 18 miró a su hermano, con el ceño fruncido en su rostro. Un momento después, dio un paso adelante, se inclinó y le arrebató los planos del bolsillo. Se tomó un momento para estudiarlos, asegurándose de que no hubieran sido destruidos en la pelea. Parecían un poco aplastados y rasgados en algunos lugares, pero fuera de eso, estaban bien. Los enrolló de nuevo antes de meterlos en su camisa. 17 jadeó lentamente y dolorosamente se puso de pie. Tropezó por un momento antes de caer en cuclillas, una mano todavía agarrando su pecho donde efectivamente había sido derribado boca abajo en la calle. Joder, eso dolió. Jadeó. Se suponía que debía hacerlo. Ella respondió con frialdad, mirándolo fijamente con una mirada escalofriante. Sus ojos se dispararon hacia ella, estrechándose hasta convertirse en rendijas mientras lo hacían. ¿Y ahora qué? Has recuperado tus jodidos planos. Él escupió. Tienes que golpear a tu hermano manco. ¿Algo más que quieras hacer para arruinar mi jodido día? 18 se quedó en silencio durante varios segundos mientras miraba a la aún furiosa 17. Por un momento pensó que iba a atacarla de nuevo, pero ambos tenían claro quién era ahora el androide superior. Sin su brazo, simplemente no podría compararse, ni en poder, ni en habilidad. Pensé que finalmente te darías cuenta. Dijo ella, su voz sonaba tranquila mientras hablaba. Realmente pensé por un momento que tú y yo podríamos volver a ser familia. Los labios de 17 temblaron por un momento, antes de que su mirada se apartara, culpable. Él no dijo nada.
Sabes que nunca podré volver a confiar en ti, 17. No después de esto. ¿Qué? Él respondió bruscamente, volviendo su aguda mirada hacia ella. ¿Quieres decir cómo pude confiar en ti antes? ¿De verdad quieres hablar de confianza, 18? ¿De verdad crees que estás en posición de sermonearme sobre la confianza? 18 respondió con silencio mientras miraba a su hermano. Finalmente, se levantó, habiéndose recuperado de su lesión. Terminamos aquí. Él demandó. Decidió dar un paso peligroso hacia adelante, lo que provocó que 17 retrocediera unos pasos nerviosos como lo hizo. ¿Estás trabajando con Cella? Preguntó en un tono plano. Había sido una pregunta que atormentaba su mente durante los últimos días. Había querido preguntar antes, pero no quería arruinar un día tan perfecto con un tema tan acusatorio. Ahora, esa confianza se rompió de forma permanente, por lo que no importaba de una forma u otra. Sus ojos observaron su rostro atentamente mientras esperaba su respuesta. Sus ojos parpadearon con sorpresa, antes de entrecerrarse. No tengo idea de lo que estás hablando. Ella frunció. Conocía a su hermano, y algo en sus ojos le decía que estaba mintiendo. Es peligroso, 17. Ella gruñó. No sabía exactamente cómo, pero su breve intercambio en el laboratorio se lo había dicho. El mensaje de Cell para ella había sido más que suficiente para convencerla cuando habló con ella. Te devoraré, y luego, nos volveremos completos. El recuerdo mismo envió escalofríos corriendo arriba y abajo de su espalda. Si pudiera manejarlo, preferiría nunca recrear esa experiencia. Ella tampoco quería lo que fuera alrededor de su hermano. Su voz se elevó con agitación mientras continuaba. No sé qué te ha dicho para convencerte de que estés de su lado, pero son todas mentiras. Su hermano permaneció en silencio mientras la miraba con una mirada endurecida. Finalmente, giró la cabeza, apartó la mirada de ella y bajó la calle obstinadamente. Un momento después, parpadearon hacia arriba, y sus ojos se abrieron por lo que vio. 18 parpadeó, antes de girar la cabeza para ver lo que tenía 17. Su boca se quedó boquiabierta, sus ojos tan abiertos como los de su hermana. Flotando allí, a solo unas cuadras de distancia estaba Son Gohan. Desde entonces, se había quitado el atuendo que ella había seleccionado para el hombre, luciendo su firma luchando contra Ji mientras las llamas doradas se retorcían a su alrededor. Su mirada fija con respecto a ambos. Por un momento se preguntó cómo se las había arreglado para encontrarlos tan rápido, pero inmediatamente se dio cuenta de que su pelea no había sido exactamente un intercambio tranquilo. Eso, junto con las personas atrapadas en el fuego cruzado de su pelea, no era una sorpresa porque Gohan estaba aquí. Vamos. 18 ordenó en un susurro suave y nervioso. Dio un paso adelante para quedar delante de 17. A pesar de su traición, a pesar de su lucha alimentada por la ira, 18 no quería ver morir a 17, nunca. Él era su hermano sin importar lo que pasó. Ella haría todo lo posible para mantenerlo con vida, a pesar de su terquedad. Ella lo amaba, incluso si él la frustraba más allá de lo creíble. ¿Quieres que me escape de nuevo? Podemos tomarlo, 18. Instó con el puño cerrado. Si trabajamos juntos, entonces morimos, dijo, interrumpiéndolo mientras le lanzaba una mirada profunda. Solo vete, 17. Puedo mantenerlo a raya, por un tiempo, al menos. Esperaba que esa fuera la verdad. Todavía recordaba su último intercambio con el hombre y sabía que un segundo terminaría igual de mal. Sus sentidos estaban llenos del enorme poder de Gohan, y sabía que los suyos no lo eran tanto. Sus poderes eran comparables, ciertamente, pero lo era como si uno comparara un león con el de un tigre. Ambos animales son creaciones poderosas y feroces de la tierra, pero el peso y el tamaño del tigre le darían la victoria 9 veces sobre 10. Escuchó a 17 moverse inquieto detrás de ella, antes de que el sonido de sus pies raspando el asfalto le dijera de 18 que finalmente había despegado. No se atrevía a apartar los ojos de Gohan, ni siquiera para ver cómo 17 la dejaba. No había querido dejar ir a 17. Quería presionarlo, forzarlo a obtener respuestas que sabía que él no querría dar, y tal vez, solo tal vez, tratar de llegar a un compromiso con su hermano. No sabía cómo se vería eso, pero quería más que nada que fuera así. Ahora, parecía que todo eso tendría que esperar. Con Gohan aquí, había problemas más grandes con los que lidiar. La forma de Gohan cambió, moviéndose para despegar tras 17 antes de que 18 levantara una mano. Espera ahí, Blondie. Levantó la otra mano, ambas palmas se llenaron de un peligroso brillo dorado mientras lo hacía.
Sin embargo, ninguna mano estaba dirigida a Gohan. Estamos casi en el punto muerto de West City, Gohan. Sus brazos se habían extendido hacia ambos lados de ella, uno apuntando a un largo camino, el otro apuntando a destruir la barbería 17 y de la que acababa de escapar, así como cualquier otra cosa viva en esa dirección. El vuelo de Gohan se quedó corto mientras la miraba con una mueca de disgusto. Si tratas de ir tras mi hermano, comenzó lentamente, sus palabras frías cuando salieron de su boca. Entonces destruyo la mitad de la ciudad con todo lo que tengo. ¿Estás tomando la ciudad como rehén?, espetó, apretando el puño mientras su mirada se intensificaba. Pensé que los poderosos androides no necesitaban rehenes para sobrevivir. No lo hicimos al principio, pero las cosas cambian. Ella no se puso a la altura de su ira, sino que mantuvo su voz tranquila y serena. Estaba tratando de pensar en esto y encontrar una salida que no implicara que Gohan le arrancara la cabeza de los hombros. Podía sentir que la ciudad entera comenzaba a evacuar a su alrededor, huyendo de West City tan rápido como les era posible. No había duda en su mente de que la noticia del regreso de los androides se había extendido como un reguero de pólvora, probablemente ya jugando en las noticias considerando cuán grave era la naturaleza de su llegada. No voy a dejar que lastimes a nadie más. Él gruñó, sus ojos mirando como dagas a través de su cráneo. No tienes que hacerlo. No planeo matar a nadie hoy. Ella dijo con sinceridad. Solo déjame ir, y nadie tiene que salir lastimado. ¿De verdad crees que te dejaría ir después de todo lo que has hecho? ¿Preferirías que hiciéramos esto aquí y ahora? Ella gritó de vuelta, sintiendo que su temperamento aumentaba a su pesar. ¿Quieres arriesgar todas las vidas de West City solo por tu venganza? El rostro de Gohan se torció, una mirada conflictiva cruzó sus facciones mientras la miraba. ¿Me atacas, Gohan? Hizo que las dos bolas de luz se intensificaran. Y su sangre está en vuestras manos. ¿Tu venganza realmente vale la pena para todas sus vidas, Gohan? No es solo mi venganza. Comentó. Es venganza por cada alma que ustedes monstruos tomaron. ¿No recuerdas lo que te dije antes? Ni una sola muerte pasará desapercibida, ninguna. Observó cómo sus ojos pasaban rápidamente junto a ella, mirando hacia arriba y hacia donde el sol poniente pintaba el cielo de un naranja brillante. 18 sabía que su mirada estaba sobre 17 en ese momento. No lo hagas. Ella siseó peligrosamente. ¿Sabes lo que sucederá si lo haces? Sus ojos volvieron a los de ella. Observó cómo parte de su ira se desvanecía, aparentemente comprendiendo el estancamiento entre ellos. ¿Por qué ahora?, preguntó de repente, fijándola con una mirada curiosa que aún sangraba con odio. ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo? Ella frunció el ceño, sin entender su pregunta. ¿Por qué de repente han dejado de ser los monstruos que son? Exigió, ¿es porque ya no sabes si puedes vencerme? Es así. Sus ojos estudiaron el rostro de Gohan, observándolo con una mirada considerada. Finalmente, razonando que su hermano tenía suficiente ventaja como para que Gohan no pudiera alcanzarlo, 18 dejó caer los brazos. Dejó escapar un suave suspiro, bajando lentamente la cabeza mientras miraba el suelo. No. Ella respondió con sinceridad. Ella lo miró fijamente a los ojos por un corto tiempo, considerando, antes de finalmente tomar su decisión. Con cautela, se elevó en el cielo hasta que estuvo a la altura de Gohan, antes de fijarlo en él con una mirada. No era la mueca llena de odio que ella había usado tan a menudo cuando miraba al hombre. Ni siquiera era el gruñido de disgusto que a veces usaba cuando él había hecho algo particularmente molesto. Era una mirada solemne y honesta. No hace mucho tiempo, alguien me dijo algo que me hizo querer repensar las cosas. Me hizo querer cambiar, para mejor. No se atrevió a revelar toda la verdad. No podía arriesgarse a que Gohan descubriera quién era realmente Videl. Si esto no funcionaba, entonces eso sería todo lo que tendría. Con la traición de Seventeen, Gohan y Trunks eran los únicos amigos que le quedaban. La ironía de ese hecho no pasó desapercibida para ella cuando se lo admitió a sí misma. No voy a matar. No voy a destruir. Ya no. Dejó que la honestidad del reclamo se filtrara en sus palabras, sosteniendo la mirada de Gohan mientras lo hacía. Prometo. La expresión endurecida de Gohan parpadeó, la sorpresa la reemplazó por un momento antes de gruñir de nuevo. ¿Es esto algún tipo de truco? Sabes que ninguno de los dos puede vencerme más, así que estás tratando de convencerme de que finalmente te has reformado, ¿es eso? Ella negó lentamente con la cabeza. Sin trucos. No juegos. No tengo planes de continuar lo que mi hermano y yo comenzamos.
He terminado con todo, Son Gohan. Tragó saliva con nerviosismo y miró hacia abajo mientras se preparaba para la siguiente frase. Y. Lo siento, por todo. Cuando miró hacia atrás, pudo ver que Gohan estaba atónito por sus palabras, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Por un momento, sintió una oleada de esperanza crecer en su pecho. Tenía la esperanza de que Gohan aceptara su disculpa, viera que sus palabras sonaban verdaderas y tal vez, solo tal vez pudiera encontrar una manera de perdonarla. En un instante, se recompuso, su rostro había vuelto a su mirada endurecida. Has matado a millones de personas, masacrado a niños y adultos por igual, ¿y crees que un mísero lo siento va a arreglar eso? Su cabeza cayó, la esperanza en su corazón se desmoronó de una vez. Había sido una esperanza tonta. Por supuesto que Gohan no la perdonaría. Lo que dijo era cierto. ¿Quién perdonaría a un monstruo como ella? Yo no. Respondió suavemente, su tono cabizbajo para que cualquiera lo viera. Pero lo siento. Especialmente para ti, Son Gohan. Ella miró hacia arriba, encontrándose con su mirada con el ceño fruncido. Lo siento más por ti que por cualquier otra persona por lo que te hemos hecho. Gohan se quedó sin palabras. Aunque su cabello todavía era dorado, su aura se desvaneció de una vez. Sus ojos eran dos grandes orbes de absoluto desconcierto. Se dio cuenta de que él no podía encontrar ni pies ni cabeza en sus palabras. 2 veces intentó y falló en formar una oración en respuesta, mirando a 18 como si acabara de brotar una segunda cabeza entre sus hombros. Finalmente, se aclaró la garganta mientras fruncía el ceño, todavía mirando a 18 con una mirada hostil. No puedo decir si lo que dices es verdad o mentira. Parecía estar diciendo las palabras a regañadientes, como si estuviera enojado por el solo pensamiento de que ella estaba siendo honesta. Pero no hay forma de que pueda confiar en ti. Ni siquiera puedo decidir si es posible que un monstruo como tú cambie. No verdaderamente. Por eso estoy casi seguro de que esto tiene que ser algún tipo de truco. No quieres morir. Eso es seguro. No me extrañaría que tú o Seventeen trataran de ganar mi confianza usando algunas palabras convincentes. No me dejaré engañar. Gruñó. 18 parpadeó, una idea formándose en su mente. De repente, supo exactamente cómo podía probar que esto no era un truco, que su disculpa era sincera. En el fondo de su mente, todavía estaba rastreando las firmas de ki de aquellos que aún no habían escapado de West City. Sabía por su ritmo que pronto, Gohan ya no tendría que preocuparse por su amenaza de borrar la ciudad. Una parte de ella estaba asombrada de lo rápido que lograron huir, pero luego se dio cuenta de que probablemente tenían mucha práctica. Sabía que su protección se estaba desvaneciendo, y rápido. No dudaba de que Gohan estaba siguiendo la pista de sus firmas de ki con la misma precisión que ella, esperando el momento en que todos estuvieran a salvo para atacar. A pesar de esto, decidió que todavía quería seguir adelante con su plan recién formado. Su mano se metió en su camisa, agarrando los esquemas que descansaban dentro. Lentamente, comenzó a sacarlos, antes de congelarse en su lugar. No. Esta es una mala idea. La comprensión la golpeó de golpe. No podía darle a Gohan los documentos que los detallaban a ella y a su hermano, incluso si sabía que sería la disculpa perfecta. Todo gracias al Dr. Gero. Su agarre alrededor de los documentos se liberó, los planos volvieron a descansar dentro de su camisa. La mano se demoró allí un momento más, ahora colocada en un punto contra su pecho. El lugar donde el Dr. Gero había colocado una bomba. Había sido una amenaza destinada a controlarlos, un dispositivo que podía activarse con solo presionar un botón que el médico siempre se había asegurado de mantener apretado en sus manos cuando estaban activos. Casi se había olvidado de todo. Casi en aquel entonces, el aterrador entendimiento de que si ella o Seventeen se pasaban de la raya solo por un momento, podrían ser destruidos con solo presionar un botón. Cuando 17 logró arrebatarle ese dispositivo al malvado doctor, el alivio inmediato que siguió fue eufórico. Cuando él había aplastado el dispositivo en su mano, el miedo se había evaporado por completo. Pero ahora, ese miedo estaba presente una vez más, tomando una nueva forma mientras miraba a Gohan, quien la miraba con curiosidad, su mirada estudiando la mano que se metía en su camisa. Lo retiró rápidamente, no queriendo llamar más la atención sobre lo que podría haber debajo de su ropa. Sabía que los esquemas detallaban las bombas dentro de su cofre y el de su hermano de manera experta, y que Bulma Briefs era una de las mentes científicas más grandes que aún quedaban en el mundo. Sería ella a quien Gohan le llevó los planos, y no le resultó difícil imaginar a la mujer averiguando cómo aprovechar ese dispositivo.
Tal vez incluso podría construir su propio control remoto para destruirlos a ambos. Incluso si quería disculparse con Gohan propiamente dicho, sabía que entregar los documentos era demasiado arriesgado. Yo no, y su voz vaciló. No tenía nada más que ofrecerle al hombre, nada más para convencerlo. ¿Sabe esto, 18? Habló con un tono malicioso. El odio sangraba por cada palabra que decía. Si no supiera que habría personas lastimadas por nuestra pelea, resolvería esto aquí y ahora. Después de 14 largos años de asesinatos y destrucción, no hay nada que usted o su hermano merezcan más que una muerte cruel y digna por todo lo que han hecho. Ella se estremeció ante sus palabras, sintiendo en el fondo que él no estaba equivocado en su evaluación. Ella notó que sus ojos se alejaron por un momento, pareciendo extenderse hacia los bordes de la ciudad. Ella se tensó, dándose cuenta de inmediato de lo que estaba buscando. Extendió sus sentidos, sondeando hasta dónde habían llegado las personas que huían de West City. Ella registró sus firmas ki en un instante. Se han ido casi todos. Era un pensamiento aterrador. Casi nadie permaneció dentro de un radio de 5 millas de donde estaban flotando actualmente. Muchos incluso habían logrado despejar la ciudad por completo. Pronto, Gohan no tendría que contenerse para no destruirla. Ella pudo ver por la mirada peligrosa en sus ojos que él también lo sabía. Estaba esperando, estancado. Necesito salir de aquí, ahora. No esperó un momento más antes de que un aura blanca explotara a su alrededor y se disparara hacia el cielo. Miró por encima del hombro y vio que Gohan inmediatamente lo perseguía, su aura encendiéndose a su alrededor mientras lo hacía. Sígueme y la gente de West City muere. Ella amenazó, acumulando energía en una mano y encarándola hacia las calles de abajo. Él no se detuvo. Observó cómo su expresión se endurecía, la distancia entre ellos se cerraba rápidamente a pesar de que 18 empujaba todo lo que podía en su vida. Sabía que su velocidad no podía competir con la de Gohan. Tenía asesinato escrito en sus rasgos. La vista era absolutamente aterradora. Durante los breves segundos que él voló detrás de ella, supo que su vida estaba realmente en peligro. Si lograba alcanzarla, si lograba ponerle las manos encima, no quería terminar ese pensamiento. Él había intentado desgarrarla miembro por miembro antes. No tenía intención de darle una segunda oportunidad. Multa. Ella dijo. Entonces sus muertes están sobre ti. Forzó aún más energía en la esfera antes de liberarla, enviándola en diagonal a través del cielo mientras se disparaba hacia la ciudad de abajo. Lo había hecho poderoso, con la esperanza de que su enorme tamaño convenciera de Gohan de que sería suficiente para licuar la ciudad. Rezó para que Gohan se separara para perseguir la esfera antes de que llegara a su destino. Si aterrizaba, no sabía cuántas vidas se perderían. Son solo humanos. No es que si mueren perdamos algo importante. Una parte de su pensamiento, una parte de sí misma que rápidamente comenzaba a resentir. Incluso si en el fondo sabía que su opinión sobre la humanidad era menos que apreciativa, sabía que si ese ataque aterrizaba, el resultado sería catastrófico, y no solo para las personas que aún permanecían debajo. Él nunca confiará en mí. Si ella borraba West City ante sus propios ojos después de prometer que no iba a destruir o matar más, entonces no había posibilidad de que él creyera que sus palabras eran ciertas. Era posible que simplemente desatar el ataque fuera suficiente para romper esa confianza. Simplemente esperaba que Gohan viera que ella sabía que podía detenerlo, entendiendo que había actuado en un momento de desesperación y nada más. A pesar de la amenaza inminente que se dirigía hacia la ciudad de abajo, Gohan no se separó. ¿Qué estás haciendo? ¿No te das cuenta de cuántas personas hay ahí abajo? Había puesto una inmensa cantidad de energía en el ataque, creyendo completamente que Gohan reconocería el peligro y se separaría inmediatamente para detenerlo. Si no lo hacía, entonces sabía que la explosión sería suficiente para reducir West City a nada más que un cráter carbonizado. Todavía la persiguió, su mirada se profundizó durante varios segundos más. Lanzó una mirada hacia la explosión descendente antes de devolvérsela. Podía ver en sus ojos el conflicto entre querer que la mataran y querer salvar la ciudad, antes de que él gruñera y se alejara, disparando con toda la velocidad que pudo reunir para perseguir el orbe. Había ganado una ventaja considerable que Gohan estaba cerrando rápidamente. El vuelo de 18 nunca se detuvo mientras se alejaba más y más, pero mantuvo los ojos fijos en Gohan y su persecución, queriendo asegurarse de que alcanzara la bola de energía antes de que tocara el suelo. Todo el intercambio no había durado más que una cuestión de segundos, las dos formas doradas corrían hacia West City en una carrera que era literalmente una cuestión de vida o muerte.
A pesar de esto, sintió que el tiempo se movía lentamente mientras observaba a Gohan perseguir desesperadamente la esfera hasta su destino. A pesar de que miles habían salido de la ciudad, todavía había cientos haciendo todo lo posible para escapar. Sabía que ahora no tenían tiempo, y la cantidad de energía que había puesto en el ataque los borraría a todos en cuestión de momentos. Redujo la velocidad, sus ojos se agrandaron mientras observaba. Estaba estudiando a Gohan y su vuelo, calculando en nanosegundos su velocidad contra la velocidad de su explosión, la computadora en su cerebro trabajando frenéticamente. Él no va a lograrlo. Había pasado demasiado tiempo persiguiéndola. Si se hubiera detenido para detener el ataque en el momento en que voló, no había duda en la mente de 18 de que podría haberlo atrapado mucho antes de que impactara la ciudad. Podría haberlo lastimado un poco, pero no era como si ella no hubiera arrojado cantidades aún más peligrosas de energía al hombre antes. Aunque ahora, ya era demasiado tarde. Podía ver su aura palpitando, su ki llameando con una intensidad que nunca antes había sentido mientras perseguía desesperadamente el ataque. A pesar de esto, sabía que aún no sería suficiente. Había perdido demasiado tiempo, su odio por ella, demasiado fuerte. Sin pensarlo, lanzó sus manos hacia adelante, con el ceño fruncido por la concentración mientras buscaba el ki que acababa de liberar. Por un momento, no sintió nada, la distancia entre ellos era demasiado grande, antes de finalmente capturarlo en su mente como lo había hecho con los pequeños orbes de ki con los que había entrenado siguiendo las instrucciones de Gohan. Trabajó en su mente para detener el impulso de la explosión, pero resultó más difícil de lo que había previsto. Tan lejos, y con tanta energía detrás, la bola de ki era mucho más que cualquier cosa que hubiera tenido que controlar antes. Vamos, 18. Concéntrate. Sus ojos se cerraron con fuerza en una mueca tensa mientras concentraba todo en esa singular bola de ki, deseando que se detuviera con toda la energía que podía reunir. Sus manos agarraron el aire como si estuvieran envueltas alrededor de una pelota antes de tirar hacia sí misma. Podía sentirlo luchando contra ella como lo hacía, empujando contra su voluntad y queriendo seguir adelante a pesar de sus demandas de lo contrario. Por un momento, sintió que era demasiado, que la energía era demasiado grandiosa y lejana para contenerla. Algo dentro lo pellizcó, como si lo agarrara bien por primera vez. Gritó, recuperando la energía y esperando haber podido agarrarla a tiempo. Dejó escapar un suspiro tembloroso, sin saber si su control sobre el ki había sido suficiente para detenerlo. Sus ojos se abrieron y en la gran distancia, pudo ver el resultado de sus esfuerzos. Flotando allí, flotando a menos de unos pocos pies del suelo, estaba la enorme esfera dorada de la muerte que casi había desatado sobre la ciudad. Gohan golpeó el suelo justo al lado de él un instante después, el asfalto se agrietó cuando impactó agachado. El sudor le corría por la frente antes de girarse y mirar la esfera flotante con sorpresa. Sus ojos volvieron a ella, mirando fijamente su figura distante con la boca abierta. Sabía que él solo podía distinguir su forma, no más que una mota en el cielo por lo lejos que había logrado volar antes de detenerse. La única razón por la que pudo distinguir su expresión fue por las mejoras en sus ojos. Se quedó allí un rato más, mirando al hombre asombrado. No hizo ningún movimiento para perseguirla, sabiendo que si lo hacía, ella simplemente podría desaparecer en las nubes de arriba y dejarlo sin esperanza de encontrarla. Había demasiada distancia que cubrir ahora, incluso para él. Cerró la mano en un puño y la energía se dispersó en la nada. Se demoró, queriendo que su forma transmitiera el mensaje de dije que no iba a destruir más, ¿no? Después de estar segura de que su mensaje había sido recibido por la forma todavía asombrada de Gohan, dio media vuelta y se fue volando, desapareciendo en el resplandor anaranjado del sol poniente.